Oye, yo creo que vamos a tener que cambiarle el nombre al programa, ¿no? Ya. O sea, que ya la comunidad de los iguales como que ya está desgastado, final de temporada. Está desigual. Está bastante desigual. Yo diría que podría ser una comunidad de los desintegrados, digamos, ¿no? Pero dadas las condiciones. Estaría bueno. Bueno, mi nombre es Miguel Rusestul y les presento, ¿y tú? Valentina Arevalo. Y Manuel Gárate. Manuel Gárate, y estamos grabando en unas condiciones bastante singulares, digamos, ¿no? Porque este final de temporada no está contando con los, en este momento al menos, ¿no? Con los panelistas habituales, porque Nicolás Ruiz... Estable. Los estables, digamos, ¿no? Estable. Habituales o estables, ¿no? Que vinieron inestables, pero dadas las condiciones, bueno, es enero, ¿no? Claro. Todo Y- se dispersa. Todo se dispersa y parece que, bueno, parece ser el signo de los tiempos, ¿no? La política está media dispersa. Hoy día fue la proclamación de Guillén, no sé si viste eso, No, Manuel. no estuve viendo hoy día noticias, pero sí me ha impresionado esta cosa de la CEP, que durante alguna época fue una especie de oráculo de la Sí. política No, chilena, claro. y hoy en día ellos mismos asumen que todo está líquido. Esta es como la palabra Bauman. fetiche. Claro. Sí, como Está que... todo líquido, como para decir en realidad lo que estoy diciendo no es muy seguro. Claro. Y todos los lectores de encuestas y pitonizos se agarran del mismo concepto. Claro, como que Mirko Macari introdujo la palabra líquidos, obviamente leyendo Sigmund Bauman, probablemente tomando un posgrado en la UDP, quizás ligado al ICSO. Y bueno, todos andan diciendo que la cosa está líquida y líquido. Hasta Pirincho Navarrete andaba diciendo que la Todos cosa es con líquida. eso, pero es una forma de decirte, mira, tú me estás preguntando y la verdad es que no sé mucho, pero te tiro esta. Por si Claro, Pero acaso. esta- claro. Y mañana te puedo tirar Te otra. puedo tirar otra. O sea, y si es me todo equivoco no líquido. importa porque Claro. es líquido. Oye, pero lo que sí fue interesante en el discurso de Guillé que dio en la proclamación dentro del contexto del Partido Radical, ¿no? Ya. Eso fue como súper interesante. O sea, yo creo que es como el acontecimiento político del 2016 a pesar de que ya estamos en el 2017. Censo estricto, digamos, ¿no? La cuestión es que el tipo le estaban pidiendo ya definiciones y las dio. ¿Qué dijo? Primero, definir una línea de continuidad con respecto al estilo reformista del gobierno de la Bachelet. Ya. Defendió a Michelle Bachelet Ya. ¿Personalmente o como programa? como programa político, digamos, ¿no? Defendió, digamos, ¿no? Que por primera vez se han hecho, o al menos había una intención, ¿no? Eso lo podemos conversar, ¿no? De cambios sustantivos en relación con, por decirlo así, el plan de desarrollo del país. O sea, que eso está al debe igual un poco. O sea, no, yo creo que no se ha pensado y tú creo que tenéis más datos, ¿no? Porque yo te he citado innumerables veces tu libro acá, bueno, dentro de esta Una gran temporada. responsabilidad. Así que es un honor tenerte, digamos, No, Manuel. gracias a pues, ustedes. de que, corrígeme si me equivoco, digamos, ¿no? Entre el año 78 y el 80 se empezó a pensar, digamos, en un plan de desarrollo del país, digamos, ¿no? Bienvenida, Ivana, por fin, alguien de la comunidad. La comunidad desintegrada. Volvió, Acabo volvió. de rebautizar el programa. La comunidad desintegrada. No, la comunidad somos todos. Eso es Claro. principio. ¿Ese es el principio? Es de cualquiera. Todo, Cualquiera. pues, el problema es que cuando uno dice la palabra todos, también puede ser Cualquiera, ninguno, ¿no? cualquiera. Bueno, Cualquiera, por eso me corregí. claro, pero bueno, él estableció en su discurso esa cuestión del plan de desarrollo del país. Digamos, ¿no? Se definió como continuista. Como una continuidad, evidentemente. Segundo punto, recuperó la figura de Radomiro Tomic. Ah, mira, eso No, es interesante. eso es súper interesante porque nadie lo había hecho antes, ¿ah? Siendo que había sido la alternativa, digamos, ¿no? Ante la elección del 70, ¿no? Con Salvador Allende, digamos. No citó a Salvador Allende y se fue con todo contra Piñera. Ya. O sea, Diciendo. diciendo que en el fondo el gobierno de Piñera no hizo absolutamente nada en términos de reformas y eso. Pero está claro. Está claro. O sea, ¿qué iba a hacer? Bueno, efectivamente, Estaba no feliz. hizo, no hizo nada, no hizo nada. Entonces, bueno, tú no escuchaste el discurso, desgraciadamente, pero bueno. No, yo pero creo me que- llama la atención lo de la cita a Radomiro Tomic, porque Sí. si uno hace un poco memoria, Eso. Radomiro Tomic es una especie de mala conciencia de la democracia cristiana. Exactamente. Porque fue un hombre que tenía un programa muy radical y muy cercano a la unidad popular, que después fue Exactamente. olvidado. Deben quedar algunos pocos chaspones que se acuerdan de él.
pero la verdad es que es un personaje que hoy en día se lo venera, se guardan ciertos recuerdos, pero nadie recuerda realmente cuál era su programa, qué es lo que planteaba, que no era muy lejos de lo que quería hacer la Unidad No, Popular. para nada. Y era bastante más radical lo que había hecho Frei Padre. Entonces, Claro, Frei Montalva había sentado las bases como para hacer posible, digamos, ¿no? una radicalización de un proceso de modernización del país, digamos, ¿no? Y yo creo que estamos en ese escenario ahora, ¿no? No sé cómo lo... Iván, no... Estoy tratando de enchufarme en la conversación. Es que estamos haciendo todavía han como- aparecido solo ciertos personajes, pero No, no es que la argumentos noticia centrales. como del día es la proclamación de Guillé como presidenciable por parte del Partido Radical, los que radicales. en el caso del Partido Socialista todavía está ahí todo O como sea, en ahora stand-by. el 21 deciden el Comité Central si es que hacen elecciones internas abiertas a la ciudadanía, porque no pueden decirle primaria. Entonces vamos a ver luego. Claro. Pero ¿cuál es ahí el punto de la discusión? Acabo de llegar, entonces no sé cuál No, fue punto tu que análisis el- respecto a la proclamación. O sea, de- no sé si fue análisis, yo diría que fue más bien descripción de los núcleos, digamos, ¿no? del discurso de Guilleque, que yo encontré requete contra interesante. O sea, claramente después de hoy, va a ser más o menos evidente de que Ricardo Lagos va a tener que responder de algún modo, más de lo que hizo hoy día después de escuchar atentamente ese discurso, digamos. O sea, pero claramente las elecciones presidenciales ya... Pero por eso la pregunta quizás interesante, para invertir quizás la labor del historiador, es cuáles son las predicciones del 2017, ya que estamos en el último capítulo, Ufa. más que una y ahí revisión los del historiadores son 2016. súper malos pitonizos. Sí, pues. También los sociólogos, o sea, Alberto cuando empieza a anticipar cuestiones, Alberto Mayol, ¿no? Que Yo también, recuerdo, también yo de le la dije, chunta. tú estás diciendo que se va a acabar el modelo, que el fin del modelo... El derrumbe. Claro, el derrumbe, que esto se va a derrumbar. Mira, era como decir en el año 100 que Roma iba a caer, sí iba a caer algún día, por supuesto. El tema es que caiga dentro de nuestro ciclo vital. ¿no? Claro. Que Claro. no, Es no un tiene mucha wishful importancia, thinking, claro. digamos. Claro. No, lo recuerdan Ciudadanos que decía, esta elección municipal no va a marcar nada, la historia va a pasar por el lado, a nadie le va a importar lo que pase, los resultados, y al final fue exactamente lo Yo vivo en contrario. Providencia, no me importa mucho. Fue lo que pasa. muy importante lo que pasó en Providencia y Santiago, mucha comuna. O sea, no sé si importante. Pasaron cosas que no eran anticipables, como por ejemplo la victoria de Char. Pero yo no sé si la cuestión es que hayan sido realmente importantes. O sea, no sé a lo que se refieren con importante tampoco, porque efectivamente hubo mucha abstención Sí. y eso es indudablemente una muestra, no sé si de desinterés, es difícil interpretar las reacciones negativas. Digamos, la abstención es un fenómeno difícil de interpretar porque como no es positivo, las razones nos Claro. parecen evidentes, entonces... Más puede ser demasiado diverso. Claro, entonces, en algún sentido yo podría decir no fueron importantes dada, digamos, la expresión positiva, pero claro, fueron importantes precisamente porque se bajó más aún el porcentaje de abstención y No, aparecieron subió, ciertos... subió o sea, el perdón, subió. subió. El calor, se entendemos. Bajó la Sí. participación. Pero Bajó la además- participación y además emergieron figuras que pueden ser interesantes en el mapa Claro. actual, pero volviendo a la pregunta de tratar de anticipar lo que se viene, justamente este escenario como de poca claridad te impide O ser líquido. tan arriesgado, o al revés, Claro. eres demasiado arriesgado si te traes alguna... Yo creo que esto es el peor de los mundos para todas las agencias, para todas las empresas dedicadas a las encuestas. Exactamente. O sea, es divertido, salió la CEP y al tiro, inmediatamente por el resultado del lago empezaron a decir, no, esto está adulterado, o la muestra... Ellos mismos se ponen parche antes de la herida, frente, Sí. y tú lo ves a todos los que se dedican a esto. Claro. No, durante esta temporada, hablando con mucha gente, con Alberto Mayoli, también recordando un poco esta temporada, ¿no? Que este es el último El programa. especial ¿no? del desconcierto. ¿no? Sí, el especial Con con el el- desconcierto. O y- en el desconcierto, eso suena mejor. O desconcertadamente bueno, o con Bastián González, que es un tipo que se viene, yo creo, que es bastante serio. Se viene. Está de conversamos- moda que las personas se vengan. Claro. La cuestión es que las encuestas ya no tienen ese carácter oracular, digamos, ¿no? O sea, ni siquiera la CERC Mori, mucho menos la CEP. O sea, es que yo creo que... Perdón, te interrumpí, pero... No.
no, es que eso, es simplemente... O sea, yo decir creo eso. que las encuestas eran tributarias justo o eran, se explicaban su efectividad o al menos la atención que poníamos en ellas precisamente porque había un modelo que respondía o que era naturalmente tributario de un sistema de encuestas. O sea, porque yo ahí cuestionaría el presupuesto. El tema de la ¿cachai? incertidumbre, era un sistema donde justamente lo que se trataba de controlar la incertidumbre Exacto. y con inscripción obligatoria. Claro. Con, Y voto, claro. que estábamos a decir duopolio, pero Claro. con un sistema binominal. Entonces, claro, estaba diseñado el Claro. sistema para que las encuestas fueran. Con inscripción automática y voto voluntario entramos en un espacio desconocido, Totalmente. totalmente desconocido. Y no, y de hecho bastante democrático en cierto sentido, ¿no? O sea, en la medida en que se le exigen a los candidatos, ¿no? Una cuestión como estética para poder en el fondo atraer audiencia, digamos, ¿no? O sea, esa parte estética yo creo que es como importante en la política, no sé cómo lo ves tú, Valentina, digamos, ¿no? Esa Ahí cuestión... habría que distinguir entre publicidad y... Exacto, y estética. Sí. Está- O retórica también puede Claro, ser, ¿no? claro. Es que Pero son bueno, lugares sea como lo que medio sea, indeterminados. cualquiera no ha sido efectivo porque el porcentaje de abstención sigue aumentando y no se ve mucha salida de eso, por lo menos. Pero yo creo que por primera vez, bueno, también tiene que ver con que son los primeros ciclos de inscripción automática y voto voluntario, pero igual por primera vez uno es... O sea, porque yo era defensora del voto, o sea, sigo siendo defensora del voto por esto que anticipaba antes. Como es difícil atribuirle una razón a quien no vota, porque Claro. puede ser que estaba enfermo, que le dio lata o que es muestra de rechazo, pero la muestra de rechazo no es evidente No. en el no votar. Pero por primera vez, creo yo, estas elecciones municipales abrieron esa posibilidad y entonces todos los análisis iban en esa dirección, es decir, es un no voto rechazo. Y esa cuestión es interesante. No sé si agudiza el escenario de incertidumbre o abre paso a nuevas alternativas, no tengo idea. Pero... El caso de Sharp creo que es como bastante ejemplificador en ese sentido, o sea, sobre todo contrastado con Providencia, por ejemplo, o con Santiago. Lo que pasó estadísticamente, nosotros no se meten los números, lo conversamos con Bastián, es que Sharp logró atraer votantes. Pero igual hubo mucha abstención en Valparaíso. O sea, Sí, hubo sí, 15%, sí. pero no le fue atrajo. suficiente. Claro, Pero fue ganó con suficiente. 50 y tanto. En cambio, Elin Matei sale perfectamente como alcaldesa con los mismos votos que de Carlos de la B. De la B. De la B. Entonces... Pero recuerda que la Josefa en realidad era No una hizo- anomalía, era una anomalía en Providencia, históricamente. Sí, Era claro. una cosa muy extraña, o sea, pensar, o sea, uno quería que eso pudiese continuar, ¿te fijas? Pero la verdad es que históricamente el peso de la noche ahí era muy fuerte. en Exactamente, Providencia. estoy de acuerdo contigo. Pero sin embargo, yo diría que el mismo caso, o en los dos casos, Sharp y la Rasuris en las elecciones pasadas, te indican, digamos, ¿no? un ingrediente que también tiene que ver con una estética, de una retórica. ¿no? Ahí Instalación de había una retórica. Déjame había terminar el argumento y con esto, de verdad con esto termino. No es necesario. Tiene que ver con la instalación de una épica. No, En el caso de la Rasuris instaló una épica dentro de Providencia, en donde la B ya no podía seguir. ¿Te fijas? Sí, ¿no? pero es una épica con una estética también distinta. muy rusa. Pero por eso fue tan fuerte la derrota. Claro. Fue Pero el muy tema fuerte es, en ¿fue, ese caso. fue el triunfo de Josefa, si uno lo mira después con perspectiva, o la derrota de Olavide, que ya... Yo también. Estaba decadente. Y además uno Y además era una imagen muy fuerte del pinochetismo. Sí. No, más no, claro. Sí. y uno tendría que hacer Pero matices eso es épica, ¿no? porque Sharp en algún sentido También hizo, pasa. o sea, lo que echó a correr fue un proceso democrático previo, que Exacto. fue que la Josefa no lo tuvo. Lo que tuvo la Josefa es un apoyo de un grupo emergente, que ahora es ya no tan emergente, que es RD. Ujú. La apoyaron, pero con esta épica, digamos, de oponerse a ese... Exacto. Claro, pero Sharp es distinto. Sharp yo creo que... No, si las épicas se pueden escribir de manera Claro, totalmente pero la diversa, épica, por siguen así siendo decirlo, épicas. en el caso de Sharp es de pura construcción. Uno puede ahí discutir si es que va a ser exitoso, si no es No, exitoso, no, si uno sí, está de acuerdo o no ahí está de lo vemos. acuerdo. Pero la de la Josefa, y eso explica yo creo que la derrota ahora. Era una épica muy condicionada a aquello que estaba instalado en la comuna hace Claro. muchos años.
que es súper distinto de cara como Ahora, a pensar el futuro. ¿cachai? Ojo, que la Errázuriz tampoco sale desde la nada. Ella había hecho un trabajo de base en junta de vecinos. Claro, pero es un caudillo así como Pero recuerda que muy local. sumó muchas fuerzas, había incluso liberales de derecha que El por Belolio. estar en contra de la B se sumaron a esto, porque la idea era sacar a la B. Claro, Claro, eso claro, era la esa era la El enemigo Todos estaba muy contra la latente. B. Todos Muy bien. contra un la B. enemigo común. Claro, y eso no funcionó esta vez. Claro. No, claro. Pero en el caso de Valparaíso no era este No era enemigo así. latente, sino la fuerza ciudadana. Sí, Sí. pues, y con un modelo más o menos nuevo de participación ciudadana. Claro. Ahora, voy a recuperar la primera pregunta de Ivana. ¿Qué se puede decir para el 2017? O sea, que se nos vienen elecciones. Y... Yo estoy pegado con lo que pasa afuera. A mí me interesa, porque la política claro. chilena seguía un cierto ritmo, pero el mundo se está dando vueltas de una manera impresionante. Porque- bueno, Trump, primero. Claro. Por eso mismo, pero además, si tú miras Europa también, o sea, Sí, la sí. extrema derecha en todas partes, con un discurso que durante 50 años se escondió y había que meterlo debajo de la alfombra, y hoy en día, sin ningún problema y sin ningún pudor, sale a la palestra. Marine Le Pen hoy día incluso aparece como alguien menos extremista que otros grupos de derecha en Francia. ¿Estuviste en Francia? Estuve en este Francia en año? julio, estuve Sí, justo un poquito antes del atentado del camión, ¿Ya? y ahora voy en febrero también. Y ya se nota el cambio. No seré tú, el de los atentados. En febrero otro atentado en París, güey. No sé. Mire, me tocó estar para el de noviembre, entonces ya voy un poco... Wow. La Jet. No, ahora igual tiene un miedo. aspecto... Pero, y pero lo que te Gárate, un quería... apellido, el origen es... No, es vasco. Ah, es vasco. Es vasco, pero de Tarra. ¿no? Sí, por eso te digo. No, lo que te quería decir es que de alguna manera, para un sector importante de la derecha chilena y para la concertación que gobernó por lo menos hasta el 2010, el modelo estadounidense se les viene al suelo. Totalmente. Era Obama, incluso con George Bush, hijo, pensaban que esto era una cosa pasajera. Pero esto que pasa ahora es que finalmente un tipo que es muy fuerte, como que les dice, ¿sabe qué? Las fábricas de autos se tienen que quedar acá, o si no se van. ¿Ah? Casi. Es que se rompe todo el discurso de la globalización desde el centro mismo, no desde la Exactamente. periferia, es desde el centro, y los de la periferia siguen repitiendo el cuento, pero desde el centro ya se está quebrando. A ver, yo te diría que en el escenario internacional habría que ver cuál va a ser la respuesta de China, porque está a punto de, o sea, en términos, yo creo que en términos efectivos es la primera economía del mundo, en todo caso, ¿no? Por lo menos en términos Efectivo. de transacción de bienes y servicios, sí. Sí, En claro, términos financieros todavía sigue Estados Unidos, claro, pero con una... pero es una economía, por decirlo así, virtual. La economía real de los De la bienes y real, servicios, claro. ahí están los chinos. Ahí están los chinos, son la economía número uno. Entonces, habría que ver ahí cómo Trump va a ver el tema con los chinos. O sea, yo diría más que con Rusia, ¿no? O sea, ahí está yo diría que el punto clave para el 2017, digamos, ¿no? El tema es que Chile siempre que se ha querido pelear con los ganadores, no saben qué hacer. Porque Acá hay les gusta una estar duda. con Estados Unidos, pero no les gusta estar con Trump. Claro. Les gusta estar con Europa, pero ahora le está quedando la Merkel nomás. Entonces, ¿Cómo sabes si Ignacio Walker después sale, no sé, con una foto con Trump? No me extrañaría en todo caso, dada la cabeza de un DC. a mí lo que me interesa es escuchar a los más neoliberales, Ajá. que todas las cosas que ha hecho Trump las últimas semanas, sin todavía haber asumido, me parece que va contra toda la lógica neoliberal más pura. Pero sin embargo no lo combaten públicamente. Porque sigue Claro. siendo el presidente de Estados Unidos. Claro, iría como Y una... sigue siendo nuestro segundo socio comercial más importante. Claro, iría con una suerte como capitalismo más keynesiano extrañamente. Extrañamente, digamos, ¿no? sí, una cosa Extrañamente. muy rara, es muy Keynesiano. rara. Y no No sabe ni siquiera, yo creo que no responde a criterios, y ese es el punto. O sea, es Tiene una elementos absoluta populistas, racionalidad, keynesianos. irracionalidad. La verdad es que es un misterio. Bueno, nadie sabe. Ese es un punto importante. O sea, yo creo que, y la gente ha tenido miedo de llamarlo así, pero un populismo, o sea, el real populismo, no el populismo, no sé, pues de la cloaca, ¿cachai? O sea, estamos Claro. hablando como del real peligro del populismo es Trump. Que puede venir fascismo. Muy Que rápidamente. no, pero Ahí por está eso, la porque vuelta no del tiene cartel. contorno, porque no es anticipable, impredecible. La cuestión del O sea, facho, la cuestión del facho del pobre. facho le llaman. pobre. Que no es muy bonito el término, pero bueno. No, pero ese blanco que hablaba, ¿cómo se llama? Matus. Matu, sí.
Nuestro corresponsal en Nueva York, que también estuvo acá. La mujer que trabaja en un museo, a ella lo que le choca es la estética de Trump, le molesta esta cosa dorada, esta cosa así como dice. Sí. Los discursos eran alucinantes. La presentación de la familia, todo, Sí. es como una especie de familia real, pero de opereta, ¿cachai? O sea, ni siquiera opereta, o sea, una cuestión. A Trump le ocurre más o menos algo parecido con Piñera, o sea, a Piñera en el ICARE nadie lo quiere, digamos, o sea, en la Lo que ENADE pasa es que tú te tampoco. podías esperar esto de cualquier... Pero Pero- este es el país que quiere dar ejemplo al mundo, Claro. que quiere mostrar el camino, y te muestra esto. ¿Ah? O sea, O yo sea, creo te que muestra- la élite norteamericana en general está vomitando en el baño. ¿Cómo permitimos que este tipo llegara acá? Pero ahora tiene el poder. Y las políticas que se van a tomar en los próximos 4 o 5 años van a ser... Bueno, y sin ánimo de ser como de los autoflagelantes de izquierda, pero en algún sentido yo, y voy a ser responsable con mis palabras, pero lo voy a decir polémicamente, yo me alegré que saliera Trump, porque en algún sentido en Estados Unidos pasa algo similar a lo que está pasando acá, no idéntico, pero similar en el sentido que hay una especie de inmovilismo, inmovilismo además que no tiene colores muy claros, o sea, cuando uno dice, es la misma actitud que uno tiene cuando se pregunta por la nueva mayoría. ¿Qué es la nueva mayoría? Uno le cree por sus declaraciones que es reformista o no, pero uno mira los hechos y dice, puta, no tanto, ¿cachai? O sea, se están traicionando a sí mismos, parece que no creen mucho en Nunca lo que creyeron había que dicen. ganar una elección. Pero son de Exacto. izquierda y parecen de izquierda. Claro, pero en Estados Unidos pasaba lo mismo. Uno decía, puta, Hillary ya está bien, dedito para arriba, puta, parece ser de las típicas demócratas, pero su política exterior era de un fascismo. O sea, había un inmovilismo súper importante en lo que se podría llamar de izquierda en Estados Unidos, que también es bastante más moderada que acá, pero incluso. El tema es que la sacudida no te la da Bernie Sanders, te la da Trump. ¿cachai? Claro. Y uno lo que ve en muchas partes que el electorado, cuando quiere realmente sacudir el tablero, no acude Pero al te tipo la de da izquierda Trump. antisistema, acude al tipo de derecha que está hablando contra eso. Porque hablan contra los políticos. Porque Claro. ahora escuchamos. Y uno podría decir, Bernie Sanders, por más radical que sea, participa de Y es un esa... viejo político. Exacto. O sea, en edad incluso. Más Claro, que- Entonces, a mí lo que me preocupa es que Claro. ese populismo de derecha es más atractivo. En el corto Es más plazo atractivo. es mucho más atractivo. Porque Pero- va a la Y fe. porque puede prometer muchas más cosas. Porque va a la fe. Porque incluso el tipo más de izquierda antisistema se tiene que ceñir un programa, se tiene que ceñir una lógica o una cierta ideología. Claro, está una Porque promesa sin El límite. populismo de derecha puede proponerte hoy una cosa y mañana otra. Porque en algún sentido no existe esta mediación propiamente, o sea, el de derecha dice como, ya, el blanco, el facho Claro. pobre quiere tal cosa, se lo Sí, doy. se lo doy. El otro manera, se lo doy. Entonces no hay una especie como de filtro, de ética ¿no? estricta. Y que te no sé, permita idea. construir y ser coherente en términos... Uno políticos. podría arriesgar uno podría arriesgar una tesis, ¿no? Que en el fondo la población, en términos globales, digamos, uno podría decir de que en el fondo está como carente de afectos, por decirlo así, o de impulso de afecto. Y la derecha tiene mucha más relación con los afectos. O sea, hay que ver qué es lo Y que tiene ocurrió, por buen ejemplo. olfato. Yo siento que la derecha tiene buen Exactamente. olfato. Fíjate lo que pasó en mayo del 68 y cómo Charles de Gaulle pudo dar vuelta a la canasta cuando uno no lo hubiera podido prever, digamos, ¿no? O sea, sea, de yo no eso sé. estamos hablando. En cambio, Sí, son son afectos, sin lugar a dudas, creo que no. leyéndolo desde Spinoza. Yo creo que no creen, entonces... da lo mismo. Independiente. O sea, no existe traición en Es, su actuar. bueno, es que por eso porque no creen, por eso, entonces- que ahí viene la segunda parte de mi argumento, que tiene que ver con que la izquierda en general tiene una tendencia mucho más racionalista, por decirlo así, en la construcción de un discurso. Y no tanto a mover una efectividad, salvo... Y le pesa siempre esta idea de la consecuencia. Exactamente. Eso es. La consecuencia. No, La y- consecuencia. Para que haya consecuencias tiene que haber un principio que tiene que... claro, salvando simplemente la figura de Salvador Allende, digamos, ¿no? O sea, que no fue citado por Guille, lo repito, ¿ah? Porque uno Claro. cabría preguntarse por qué cita a Radomiro Tomic y no, Y no a cita a Salvador Allende. O sea, para acercar a la ABC, pues, ¿no? Es obvio. Sí, Pero sí. por decirte también voy a hacer un reformismo radical sin revolución. Sin nunca mencionar esa palabra. Esa palabra queda excluida. Claro, un reformismo en libertad. Claro. O sea, una cuestión así. No, pero yo creo que ese es el problema que tiene hoy día la izquierda, ¿no? En general, de que no ha renovado, digamos, no el discurso. Y uno lo nota, qué sé yo, en Balibar, por ejemplo, ¿no? O por qué Podemos o los autónomos están ligados a la CLOB, por ejemplo.
la PRO, digamos que no es de la primera línea, digamos, no es un tipo de primera línea, o sea, pero también uno ve que Balibar tampoco le da. Pero Sí. además lo que decías respecto al uso de la estética, o sea, la estética de derecha siempre es más atractiva, ligada a la publicidad, ligada al uso de la televisión de Trump, era impresionante, o sea, todos decían acá, el público norteamericano es el que sigue la televisión y el gran uso de la televisión lo hace Trump. Y el hablar, entre comillas, ordinario. Trump Claro, hablaba como podía hablar un camionero. Como de pueblo, claro. Claro, te iba a decir eso. Aunque probablemente no hable así en su familia, sino que busca una retórica, una manera de decir las cosas que conecte con ese pueblo idealizado que también. Porque la derecha también idealiza un pueblo. Exactamente. Bueno, pero, o sea, a ver, veamos el ejemplo más extremo, digamos, ¿no? El caso de Hitler y del nacionalsocialismo hitleriano, sangre y gloria. Digamos, el caso francés, que lo conozco un poquito más, es impresionante que las zonas tradicionalmente que votaron Partido Comunista desde 1918 son hoy en día las zonas donde tiene más apoyo Marine Le Pen. Son los mismos grupos, porque son grupos obreros, muchos de ellos donde hubo una descentralización, que quedaron sin empleo, que al ver la llegada de los inmigrantes, el único discurso que les hace sentido es el discurso de la derecha, y no el discurso de una izquierda light progresista que les habla de integrar al extranjero. No quieren eso. Los tipos quieren que se vaya a todos los que supuestamente le están quitando los trabajos. Es que la izquierda es absolutamente intelectual en ese sentido. Y excepto de cuando se toma el poder, o sea... Y tiene discursos muchas veces ingenuos respecto de lo verdadero, porque ¿para qué nos sacamos con cosas? Hay mucha gente que dice, pero qué bueno que haya inmigración en Chile, pero no están viviendo en el barrio donde en 3 años cambió todo. Claro. Santiago Centro. Claro. No Un están viviendo en análisis Estación Central, teórico claro. que mira... Pero qué bueno que haya mucho. mucho... Sí, genial, pero ¿cómo se vive día a día eso? Ahora, en todo caso, pasearse por la Plaza de Armas yo lo encuentro espectacular. Pero no vivía ahí, a eso lo digo, no vivía ahí, ¿cachai? No lo Yo no vivo, a mí también me parece la raja, me parece que haya hartos sabores de comida y hartos colores y harto mestizaje, pero yo no estoy viviendo en la Estación Central donde la señora tenía 5 vecinos chilenos y ahora tiene 5 vecinos haitianos. Completamente cierto. Un análisis puramente teórico, mirando el mundo desde otro lado. Desde la distancia. Desde la distancia. Si la izquierda no entiende eso, ¿cuál es la vivencia de esos problemas? Y que tiene que echar ahí. Y otra vez viene la novedad de Guillet, ¿no? Que en el fondo, al menos discursivamente, lo que dice, ¿no? Es que hay que acercarse de nuevo a la ciudadanía. Yo no sé si tenemos ciudadanía acá en Chile, en todo caso. Habría que, ese sería un tema muy lato, digamos, ¿no? Pero hay que hacer... una de las cosas interesantes es que Guillet, estoy medio pegado porque realmente me impresionó su discurso. Yo creo que después de este discurso... Acá, no es que me haya convencido. Acá lo veo desde el punto de vista de construcción discursiva. Pero me alegra. Un hombre de las me alegra, o sea, hasta entonces se hablaba que Guillet era el sentido común en su maestría. Claro, es sentido común, pero que ahora se expresó en términos más concretos, o sea, y me piden definiciones, acá van mis definiciones, y el tipo lo dijo así. En economía tal cosa, en educación tal cosa, o sea, por ejemplo, en educación volver a los profesores, la experiencia del profesor. Aquí todas las Lo que me preocupa es que Guillet, ¿cuál es el partido que lo apoya? Radical, pues. Radical, pero es un partido chico, tú para gobernar necesitas un partido muy fuerte. Y por eso le hace guiños probablemente a la DC, a la DC en su versión menos conservadora. Pero ya sabemos que la DC apenas la aprietan un poquito, aparecen los progresistas con progreso o sea, el gutismo. Claro, y Mariana Elwin y compañía, claro, van un paso más allá incluso. Progresismo con progreso, sí. No sé, o sea, igual de todas maneras está bastante indecidible el escenario, pero yo creo que Guillet, efectivamente, desde el punto de vista estrictamente electoral, y en eso, en el fondo, yo estimo que la figura de Pepe Aude haya estado en primera fila, ahí apoyando al gallo. Estaba Aguiló también, Pero Pepe Aude tiene buen olfato, sabe salirse donde hay que salirse, echar donde conviene. Claro, pero estaba, por ejemplo, Tucapel Jiménez también. Estaba, no Ricardo Lagos, sino que el otro Lagos, el secretario general del Partido Comunista también ahí, Ojo. Pero no les da la impresión de que Guillet todavía representa como la última imagen del viejo republicanismo. Yo creo que sí, el tipo está del cual hay una nostalgia, pero realmente ninguno de nosotros lo conoció. Entonces, el mundo, yo lo he estudiado, pero tampoco lo conozco. Claro. Entonces, la cita aquí reserva. Mi abuela me hablaba del liceo donde todos podían llegar y que era la universidad. Pero la verdad que a eso llegamos. Llegamos un 20% de la población. Hay una regulación de Aguirre Cerda por parte del discurso de Guillet, que es notable. Es un Chile de este porte.
Exactamente. Con un 20% de Auditores, humanización. este porte es Claro. un circulito con los dos dedos. Claro. Nada, son Y el resto del país andaba pata pelada, y ni siquiera tenía educación básica. O sea, como aspiración es súper interesante, pero como una realidad a la que tú puedas volver. Claro. Nosotros nunca tuvimos estado de bienestar en Chile. A lo más tuvimos una suerte de compromiso, pero nunca tuvimos estado de bienestar con cobertura amplia. Quizás el único país de América Latina que logró algo parecido a eso fue Argentina, que logró montar una clase media potente. Claro, bajo una economía corporativista. Claro, exactamente. Un régimen autoritario. Y medio fascista. Si es por eso que funciona, digamos. Es una cuestión como increíble. Increíble. No sé. Uno tendría que decir no sé nomás, ¿no? O sea, no decir ni líquido, ni gaseoso, ni plasmático, ni nada. Es la más, no sé, la más sincera de las opciones en este No sabemos qué va a ocurrir. Y es bueno no saber. Claro. Ahora, lo que sí sabemos es que acá hay una cuestión interesante, de que el tercero ya no está fuera de los bloques. El tercero ya está metido dentro de la nueva mayoría, si entendemos por un tercero, Guille. O sea, no es Marco Enrique. Marco Enrique ya desapareció. Entendemos por un tercero aquí. Sí, o sea, si es que entendiéramos por un tercero... Y asumiendo que el Lago... Exacto. Claro. No, que estaba Lago se pensando... mantiene. Al Lago lo está dando No, estaba pensando por Pero tercero... esta semana lanza su propuesta de constitución. Claro, Eso va a ser interesante. Estaba pensando por tercero no en términos de ranking, sino que las alternativas. Sí, Todos por sabemos Lago, que Piñera Lago, y el tercero sería ¿Por qué como... Piñera no se decide? Para mí se sigue siendo un misterio. Sí, eso es un misterio bien grande. Ahora ¿Hay lo muchas van a- piedras en la sopa de Piñera que puedan salir todavía? No sé. Yo creo. O sea, pero Pero es que la pregunta es si a la derecha le importa todo esto que ha salido. Mi impresión es que todo el mundo sabe cómo es Piñera. Y entonces esta cuestión de... O sea, como Totalmente so what, de ¿qué Ah, tiene? otra Si todos vez. sabíamos, Claro. ¿cachai? O sea, Otra vez. Por eso se Pero dice que se a mí castiga me más preocupa al eso, de que nosotros izquierda asumamos metido que en- tener un presidente que es un pillo de tomo y lomo. Bueno, es que a la Eso- galla... ¿Y cómo bueno es así en realidad? Es que A sabes mí me que- impresiona porque... Es que sabes que el problema es que... Es casi como Trump, que todos sabían que era un pillo, tomo y lomo, que evadía impuestos, ¿cachai? Claro. O sea, ya ni siquiera importa mucho la Es que, imagen. es que a la galla le encanta eso. La hizo de nuevo. El Piñera, Este es un ganador. bien, un Pillo, ganador, pillo. un pillo. ¿Tú quieres decir algo? sí, pues es como la emprendedora, sí. Claro. No tanto, porque su familia, o sea, no es que emprendió de la nada, pero bueno, O sea, era clase media clásica, digamos. ¿no? Sí, O sea, Pero no es empresario, nunca ha montado una empresa. No. Realmente el tipo que siempre ha estado metido en las finanzas, que ha hecho movida, de ahí creó un consorcio que le llamamos empresa, Exacto. pero empresa nunca produció ni un zapato. ¿cachai? No, pues es pura economía financiera. Y lo, o sea, partió con la cuestión de las tarjetas en el banco y con un Que además chanchullo. se la- que Con además los se- cruzados. Que Al tiro. además se la sacó, bueno, el odio con Ricardo Claro viene, bueno, esto ya es más historia, pero viene Sí, de los po. años 70, porque Ricardo Claro, Exactamente. cuando trabajaba en el Banco Sorno, le pidió a Sebastián Piñera, recién egresado, que fuera a averiguar el negocio de las tarjetas y lo trajera a Chile. Lo trajo, lo montó y Pero se para lo él, llevó para él. pero para él. Para él, se olvidó del jefe. Claro. De ahí viene ese odio y la radio Kioto y toda esa historia. ¿cachai? No, yo creo que la UDI, por ejemplo, ya abandonó a tirar un candidato propio, ¿no? O sea, ya... Yo creo que no. No va a tirar un candidato. No, ¿De ellos dónde apuntan lo a que son saca? el partido más grande de la derecha, que por ahí puede impresionar, que tienen más parlamentarios. ¿no? Pero por eso, esa misma presión de intereses creados, personales, quiero ser diputado, quiero ser senador, en este caso además, según él, quiero ser intendente o gobernador, va a exigir de alguna manera de que Piñera ya durante este mes va a tener que tomar una definición, digamos, eso es más o menos seguro. O sea, marzo, la UEFA, ¿o no? Sí, Sí. marzo la UEFA. No, y sobre todo después Bueno, de la este elite día... en Chile suele este dar a febrero como mes perdido. Exactamente. Así que si pasa algo, va a pasar de aquí a las próximas 2 semanas y si no, va a ser para marzo. No, y yo diría que ya para la próxima semana. Aunque, Después ojo, de hoy día, ojo, hoy yo- día fue un acontecimiento. Me voy a contradecir. El cabal y todo eso fue todo en febrero. Exactamente. Sí, No, exactamente. sé que hay que acordarse que 2 años atrás estábamos en enero y toda la nueva mayoría estaba dando botellas de champaña, que es súper buen año, está excelente, Peñailito excelente. era el... Era rey. súper era O súper sea, mal. había si no- sacado una cantidad de proyectos y el más Claro. importante en la historia de Además, los últimos ahí 20 ve- años, que es el de ve- eliminar la selección. Exactamente, así onda y parecía entre Superman y Clark Kent, cuando se colocaban anteojos, El ¿cachai? galán rural. Claro, El galán rural, claro, sí, y vestido de un gitano gobos, bueno, y todo ese tipo de cosas, y era la raja. Mucho mejor que Epidemia. Y el 3 o 4 de febrero explota la bomba. No me acuerdo bien, pero el 3 o 4 de febrero que Por ahí. explota Cabal.
O sea, con el Pero subnormal pero es de que ese, pasa, es que pasa. el subnormal Claro. De epidemia. Epidemia con Ares. subnormal, weón, o sea, onda, claro, o sea, además Fuerte. uno ve el tinglado de cabal, o sea, cómo tú, siendo hijo de Michelle Bachelet, te empezáis a conectar con pura El gente de la amor, pues, UDI. Miguel, el amor. No, pero cómo trabaja si lo que hacía La idiotez, weón, lo en que ese hacía caso sí que es la idiotez. tú ves lo que hacía la nuera. Iba donde estos grandes empresarios y les decía que se lo estaban cagando. ¿Cachai? Y que ella tenía la manera de descubrir quién era dentro de la empresa, sus propios se lo estaban cagando. Y les vendía todo un tinglado. Sí, ¿cachai? sí, Con se informáticos hace. de por medio, se metía, inventaban mail falsos, ¿cachai? En el fondo la tipa les vendía la enfermedad y el remedio. Claro. Todo. No, si colegas de, colegas de la central O sea, lo es- recuerdan así, pero Es ya... la maestra de la ficción, po. Pero tóxico, absolutamente. Podría No, ser bueno. guionista de la Pero no próxima le, teleserie de TV. nuevamente le echamos la culpa a la mujer cuando Sí, No, es pero- qué justo. el subnormal, el que tiene el del Eso problema. normal ni siquiera se le había ocurrido un negocio. Yo te digo, O sea, me da ella lo tenía mismo, más a mí da lo negocio. mismo, o sea, anda lo mismo. O sea, ¿cómo le das Claro, cuenta pero la que el manera subnormal? de vender el negocio era su... Sí, claro, era el vínculo con. Era el- Bueno, yo creo que ahí ese fue el gran desastre de este weón. O sea, O sea, eso porque la blindaba, digamos. fue el gran desastre. O sea, de ahí No, eso perdió... fue la bomba y nunca No, se levantó. no, la Pero y no- ahí te no muestra una- también la debilidad de que todo depende de un asunto familiar. Claro, yo creo Y que es de la injusto decirlo coalición así. vale hongo, vale callampa. No, lo que pasa es que claramente... No, pero esto fue el inicio del descubrimiento de cómo de un operaba la montón de política. cuestiones. O sea, Eso es política y por dinero. eso, política y Claro, dinero. el eso financiamiento de la Claro. política. Claro, no es solo esto, no es porque No, haya sido no. hijo, sí. A partir de acá. de un mundo Penta por iba descubrir. de la mano con esto, Exacto. SQL, Claro, era todo. O sea, Oye, en ya el que- fondo es divertido porque uno Sí. puede, si uno lee cómo salió a la luz esta historia, uno dice, claro, Penta salió probablemente como venganza porque ella salió Exacto. cabal. O sea, era como Claro. tú me tiras esta, yo Claro, te tiro esta otra, exactamente. y ahí, ¿cachai? O sea, Es como un Entonces póker... caer a mi hijo y te tengo que caer a Jovino. ¿ah? Claro. Claro, y así Algo vamos. así. Y así vamos. Y así Y uno está y la uno. cosa. Es que yo creo que se rompió un pacto que existía hace mucho Exacto. tiempo. Sí, sin lugar a dudas. Pacto implícito, Claro. así. Pero como tú me tiraste al agua, con la ¿Qué? que pasa. ¿no? Que ojo, que Ahora permitió, Yo te la devuelvo. que permitió que Camilo Escalona estuviera invitado en la nave, po. O sea, ¿cómo hubiera estado, hubiera sido verosímil de que Escalona hubiera estado en la nave? Y él tuvo un discurso relativamente potente en la nave. O sea, ¿Cómo? de eso estamos hablando. ¿Mm? De que en el fondo el pacto permitía, por ejemplo, permitió como en extremo, digamos, no que Camilo Escalona estuviera en la nave. Pero explícalo. Un Me tipo gusta Camilo tu Escalona. clasismo. Claro, del PS Almeida, del lado marxista más duro del PS, si uno ve la Claro. historia de... y que Pero es un uno- converso, eso dicen. Claro, No, claro. no hay nada más fanático que un converso. Exactamente. Si no, veamos a Tironi. ¡Buf! Es que El gran Tironi, converso. es que Tironi ha ganado mucha plata. Increíble que haya dicho ¿Mm? que hijo de la desigualdad es un... Es que no me acuerdo la palabra. No, sí, fue horrendo lo que dijo. fetiche, Un un fetiche, lugar común, un un mito. kitsch. Un kitsch. Claro. Un kitsch. Un kitsch. Wow. Bueno, claro, pues si Pero ya- Carlos Peña no está tan alejado de esa No, porque afirmación. le- Cuando dice que el acto de consumo es liberador. Es que bueno, lo que ocurre es que cuando nos demos cuenta que somos bastante provincianos, y que el provinciano, hay una obra de teatro que es muy interesante, que se llama Como en Santiago, en donde es una obra que está como ambientada en la sexta región, digamos, ni siquiera en un pueblito, sino que como en una especie de ranchito tendiente para fondo, Bien. y todos hablan de, no, es que en Santiago pasa esto, o es que en Santiago pasa lo otro, ¿no? O sea, es una cuestión como súper interesante. La otra grande, los trasplantados de Blesgana. O sea, si es algo que en el fondo Es está que antes metido... era París y después fue Nueva York. Exactamente. O sea, si uno tuviera que en el fondo hacer una versión de los trasplantados, hoy en día, la de Blesgana, no estaría mirando París, sino que está mirando Miami. ¿No? Ya, con suerte Nueva York, algunos, ya. Brooklyn. ok. O Brooklyn, o Downtown Brooklyn. O sea, no sé, pero es algo que está en los genes del ser chileno, digamos, ¿no? Ser un poco provinciano, estar mirando al exterior constantemente y cambiando los referentes. Es así, querámoslo o no queramos, digamos, ¿no? El arte te lo indica, las obras de teatro te lo indican, novelas te lo indican, y hasta el día de hoy yo creo que no hay mucho No me cambio. acuerdo. Dime alguna obra que... Una.
Aparte de las todas películas de Calderón, Roy. Y las de Pablo Larraín, lo siento, pero yo voy a seguir defendiéndolo. Sí, siguen defendiéndose. No, pero Guillermo Calderón es un gallo que trata... Eso no lo ubico, a ver. O sea, tenéis que ver todas sus obras, porque yo creo que o sea, uno puede, claro, hacer la diferencia entre Guillermo Calderón quizás y la Manuela Infante. Claro. La Manuela Infante es excepcional, pero un poco traslada ciertos modelos. Es interesante, o sea, puede Sí, pelear no, con un increíble, dramaturgo cualquiera, digamos, sobre todo en su obra última, ¿cómo se llama? ¿Cuál Suárez. vais a ver ahora que te estás escapando? En verdad tengo que ir a trabajar y después ir a la obra, pero ¿Cómo vas a ir a trabajar, man? ¿Trabajar en qué? hay que resolver unos problemitas. A miércoles. La contingencia que le llaman. A miércoles. ¿Tendrá que ver con FA? No. No, esa no es contingencia para mí. Ah, ya. Esa es contingencia Eso para es esencial. Chile, Eso es pero no para esencial. mí. Perdón. Ya, pero ¿te sigan, vas? no, que no se note, Sí. que no se note. No, pero de todas maneras yo creo que cerramos en un par de minutos, así que. Chao. Buen año tuvimos. Buen año. Sí. Vamos a tener uno mejor. El problema es que no llegamos a los 80, ¿sí? Hay un problema estructural ahí. Gracias. Disculpen la ordinariedad. No. Voy a hacerlo, por lo menos. Bueno, Seba Iván Aperich, ¿se fijan así en la comunidad desintegrada? Desintegrada. Desintegrada. Comunidad cualquiera. Comunidad cualquiera. Bueno, No, sobre el Completamente consumo, avalado. sobre el consumo nomás te iba a decir que es como Sí. una de las cosas que me interesa ahora estudiar, porque creo que hasta ahora siempre hemos visto, volviendo un poco al tema de la herencia de Pinochet, claro. con esto fue de arriba, con la fuerza, estamos todos de acuerdo, pero yo creo Sí. que hay un lado menos conocido que es la seducción del consumo, y la Sin dictadura duda. lo trajo con fuerza. O sea, Mm. la llegada al mall, el consumo conspicuo, todo eso, y eso es una manera también de encantar. Si uno no nos explica que Pinochet haya sacado un 44% después de 17 años de dictadura. Entonces, Y vaya dictadura, ¿eh? si no nos metemos en eso, en entender eso, y que todos de alguna manera también nos hemos beneficiado directa o indirectamente de esos años de crecimiento, no vamos a tener siempre una visión absolutamente maniqueada de las cosas. Claro. Y consumo como democracia. Como todos podemos acceder Exactamente, a... Y vía crédito, vía lo que sea, pero- No la condena del consumo por el consumo, simplemente, sino entender cómo el consumo también tiene elementos liberadores. Exacto. Suena feo. No, Sí, pero es absolutamente así. O sea, el consumo como descarga. Claro. Pongámoslo en No, términos pero psicoanalíticos. el consumo como la posibilidad también de acceder a bienes y servicios que eran absolutamente inimaginables. Es decir, uno puede decir, bueno, en realidad, ¿qué puede importar una lavadora? Pero para una familia que tenía que lavar en una batea, de repente poder enchufar un aparato, echarle jabón y que eso se lave, es el liberador. Y el plasma, o sea, Sí. el mundo del plasma. Exactamente. Entonces, Claro. si nosotros no entendemos eso, estamos haciendo una crítica también desde una élite ilustrada que condena el consumo de los pobres porque es una Exactamente. alienación. Y yo creo que ese es un error de Rafael. No, por cierto que sí, o sea, una de las claves Y el de la- derecho a consumir arte también, eso también, en la medida que se democratiza, también pone en riesgo a todas las élites, y me incluyo en ella también. Oye, ya que citaste el galerismo, digamos, ¿no? ¿Cómo se vincula? ¿Cómo está el 2017 para la Metale? La Está Metale muy Cruz. interesante. Está muy interesante, sí. Tenemos O sea, si te mucho pudiera- arte latinoamericano. Sí, esa Sí. fue la opción. Bueno, igual se estaba sintiendo de todas maneras. Y me gusta que hay una cosa política fuerte. Siempre esa es la línea curatorial de metales pesados. Arte y ahora política. Siempre. O sea, O en la- sea, en la pesada. en un amplio sentido de lo político, pero Claro. siempre una línea bastante marcada. Hoy no Artistas nos puede dar chilenos. no nos puede dar una papita así como de lo que se viene. Partimos con Mauricio Duarte, el 2 de marzo inauguramos un Wow. fotógrafo que va a estar también en el Centro Cultural de la Moneda en un espacio dedicado a la fotografía. Muy bueno. Mucha fotografía de espacios íntimos, muy buena su propuesta. Y de ahí tenemos a Javier Rodríguez, que vemos ahí. Claro, que ya lo han invitado ya. Ya está invitado, sí, buenísimo. Tenemos- Colectivas no han pensado todavía, ¿no? O es que hay. tenemos listo el 2017, entonces estamos ya pensando el 2018. No, sí, pues está bien, se le ha ido Entonces, súper bien a la dentro del galería. 2018 bueno, estamos pensando ahí distintas figuras. Ya, mira, ¿eh? Sí, pero hay harto.
una argentina, Adriana Minoliti, que es una... ¿Y cuál sería la diferencia entre el... A ver, existen las galerías típicas de Alonso Córdoba. Estoy pensando en que nos dijo como definiciones en realidad de metales, ¿no? Metales pesados. Está el galerismo, digamos, no de Alfonso Córdoba, o sea, de Alonso Córdoba, digamos, ¿no? Pero esto no se parece, no parece ser, ¿no? Mira, dándote una definición grande, Sí. yo te diría que está el arte decorativo y el arte con un discurso. Claro. Discurso en amplio sentido, pero discurso político o social. Una idea detrás de la obra. Arte puramente decorativo, arte el que en términos simples se dice, mira qué lindo el cuadro, me va a combinar con el sillón, es lo que se puede encontrar más fácilmente en Alonso Córdoba, sí. Sí, porque es verdad lo que tú decías en cierto sentido, porque al fin y al cabo la economía neoclásica, eso no es lo que quisiera formularlo en términos académicos, ¿cachai? Lo que nosotros conocemos o reconocemos como neoliberalismo, efectivamente instaló, y con esto yo creo que podemos ir cerrando la temporada, ¿no? Instaló una cultura al fin y al cabo, porque al fin y al cabo son tantos años de elaboración, digamos, de un determinado como sentimiento, y ese sentimiento elabora también una moralidad de las costumbres en donde tú, para sentirte satisfecho o tener la ilusión de felicidad, digamos, ¿no? O sea, en este caso una felicidad como descarga, en el fondo de acumulación, digamos, ¿no? ¿Te fijas? Acumulación de deuda, al fin y al cabo, tiene que ver con eso, ¿no? Pero que no se entiende así en el subconsciente de la persona. Exactamente, ¿no? Por eso lo coloco como descarga, digamos, ¿no? Claro. O sea, como una cosa casi como masturbatoria, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que voy comprando porque no sé, porque me encanta, digamos, no tener la tele, ya no sé en qué pulgadas van, ¿no? Pero, Lo más grande posible. y todo tiene que ver con las magnitudes, ¿no? Y la verdad es que, bueno, va a ser, o sea, esa cosa, sacar a la población, sacar a un pueblo, ¿no? Que sea educado, finalmente, ¿no? Medios mediante, ¿no? O sea, en ese estilo, bueno, es un trabajo enorme. Yo creo que la Bachelet empezó, y por eso que coloca el acento donde coloca los acentos. Educación para los niños, niños, digamos, ¿no? Tratar de extraerlos, digamos, no del ámbito familiar, o sea, porque si hay algo que, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero si hay algo que en el fondo, durante la dictadura, algo que estaba separado y que después se volvió a juntar, es el ingreso de la familia dentro de la estrategia educativa, digamos, ¿no? Es decir, la familia elige el colegio, ¿te fijas, no? O sea, es una decisión económica, ¿no? Es una decisión o bien económica por búsqueda de prestigio. Económica y social. Claro. Y social, Ya, ¿te fijas, sea. no? Entonces, algo que estaba... Pero es a donde puede, a donde me puede. alcanza. Hasta donde me alcanza, ¿te fijas, no? Entonces, hay algo que en el fondo se había separado por los gobiernos radicales, es decir, el hecho de que la educación obligatoria, digamos, ¿no? ¿Cierto? Desvincular, digamos, ¿no? La decisión familiar, digamos, ¿no? Del lugar donde tú estudias. Tú sabes que en Francia tú no eliges al fin y al cabo. No, pues. Vas, Tu barrio. vas al liceo o al liceo colegio del del barrio, no sé, ¿te fijas, no? Entonces, esa cuestión, eso es lo republicano, desvincular, digamos, ¿no? El ámbito familiar con el ámbito ciudadano. Yo creo que esa es una cuestión que, bueno, en lo que estoy diciendo podrá sonar extremadamente revolucionario, pero no lo es. En el fondo, crear una vía distinta a la herencia familiar. Exactamente. Es decir, que pueda haber una posibilidad de surgir que no esté determinada por la herencia familiar. Y eso, Claro. eso es lo que... Esa es la Esa es la promesa. utopía, la promesa del republicano. Claro, exactamente, pero que no pero eso significa también el hecho de Pero que tiene la carga meritocrática, es absolutamente meritocrático. En cierto sentido sí. En cierto sentido, Porque sí. quizás lo que algunas veces se ha confundido es que cuando se hablaba de la gratuidad o de la igualdad, es que se pensaba que todos tenían derecho a la entrada y todos Claro. tenían derecho a la salida, ¿no? Lo que tiene el modelo republicano francés es que todos tienen derecho a la entrada, pero siempre hay un filtro Exactamente. y hay una pirámide. Exactamente. Pero los que quedan fuera también tienen otra oportunidad. Claro, Eso- claro, si no te dio para esto, Pero es un te van a... sistema, es un sistema muy selectivo, Total. extraordinariamente Sí, selectivo. sí, sin lugar a dudas. Bueno, yo creo que ha sido un lujo cerrar la temporada, digamos, ¿no? De la Comunidad de los Iguales, acá, Comunidad Desintegrada, digamos, ¿no? Con Manuel Gárate. Gracias, compañero, No, por haber gracias, venido. gracias ¿no? a ustedes por la invitación. El lugar y el ambiente da para conversar.
conversar. Sí. Y nuestra anfitriona, digamos, ¿no? Que estábamos grabando como siempre de la Galería de Metales Pesados Visual, Merced 316, creo que es la dirección, ¿no? ¿Cierto? Claro. Valentina, un placer. Muchas gracias. Bueno, este archivo se va a ir obviamente donde Nicolás Reed. Un saludo, un abrazo, compañero. Chao.